Amén. Bien, amados hermanos, hoy día vamos a nuestra próxima clase, ¿cierto? Tenemos una clase muy bonita el día de hoy, en la cual nos va a permitir ver varias cositas. Vamos a hablar sobre geografía, arqueología y geografía. Así que, amados estudiantes, tengan una mente abierta para hacer un viaje muy, muy, muy largo en las esferas del tiempo. Así que vamos, ahí vamos a la clase del día de hoy. Bien, yo les mandé las diapositivas, el material del día de hoy, como título, ¿cierto? Introducción bíblica, arqueología, geografía, un viaje al pasado como subtítulo. Bien. En esta clase, amados estudiantes, es esencial para realizar un viaje inolvidable. Inolvidable. A ver, denme un segundito. Voy a poner las diapositivas mejor acá, la pantalla para que ustedes también la vean. Ahí está. Ya. Esta clase es esencial para realizar un viaje inolvidable, amados estudiantes. Ojo, como siempre lo he dicho desde un principio, a una cultura, a una época, con relieves geográficos y arqueológicos muy distintos a lo que estamos acostumbrados nosotros. Es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque en esas primeras líneas, primeramente, un viaje inolvidable. No nos vamos a olvidar nunca más de este viaje virtual, ¿cierto? También a una cultura, siempre se lo he dicho, tenemos que meternos en la cabeza de otra cultura, de miles de años atrás. Época, una época totalmente muy distinta a la nuestra y desde hace miles de años. Relieves geográficos, tiempos de antaño no son los mismos de ahora. ¿Por qué? Porque todo sufre cambios geográficos y también se encuentra mucha arqueología para argumentar todo lo que estamos conversando y de todo lo que nosotros creemos. Y es muy distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros. Nuestra imaginación, amados estudiantes, nuestros pensamientos e ideas tienen que hacer el mayor esfuerzo para viajar en el tiempo. O sea, nosotros tenemos que mentalizarnos en eso. Nos tenemos que meter a esa máquina del tiempo. Cabe señalar que el pasar de los años, que son miles, ¿cierto? Y la ayuda de la naturaleza, influenciada por Dios, también dan un contexto distinto. La geografía ha cambiado, sí, porque han habido muchos terremotos desde antaños. Recordemos, la creación del mundo fue una, pero cuando vino el diluvio, recuerden que la palabra dice que se abrieron las fuentes del abismo, ¿cierto? Entonces eso no quiere decir que fue un terremotito o un maremotito común y corriente, y la geografía cambia. Y la arqueología se hace cómplice, ¿cierto? Y nos ayuda a comprender e imaginar el vivir en esa época. Entonces, todo va conectado. Es muy bueno, muy, muy bonita esta clase. Ahora, si ustedes ven la pantalla, ven dos imágenes del planeta Tierra. La primera desde Sudamérica. Y tiramos una línea, trazamos una flecha, ¿cierto? Para indicar hasta el centro del mundo, que es el Medio Oriente. Y el centro del mundo es Israel. Ahí está en la flechita, y ustedes van a ver que es el centro del mundo y lo vamos a explicar. Así que ese es el viaje, primeramente, en esa máquina del tiempo, que tenemos que viajar desde Sudamérica hasta el centro del mundo, hasta el Medio Oriente, Israel. Miren, acá una diapositiva. Acá en la parte izquierda superior, un avión. Llegamos a la nación de Israel, que está la bandera más abajo, ¿cierto? Y transportémonos en el tiempo, como dice destacado en color rojo ahí. Y ahí también hay una foto un poco más grande que dice la carretera en Israel, que es la actualidad. Se asemeja mucho a la segunda región, se asemeja mucho a la región de Antofagasta, se asemeja mucho, imagínense, Israel está cercado con mallas eh, de fierro, ¿cierto? Por temas de frontera, y ustedes saben todo lo que pasa en el Medio Oriente. Pero si usted ve en la parte geográfica, es muy parecida a la segunda región, demasiada parecida. Y acá le tengo una sorpresa. Fíjense, acá tengo tres mapas. El mapa que está a mano izquierda es Israel. Dice Israel y los territorios palestinos. El mapa que tenemos al medio, en color rojo, es todo Chile. Pero justo al lado del color rojo hay un dibujito azul.
Y ese es Israel. Imagínense, Chile es mucho más grande, 200 veces más grande que Israel. Si ustedes se van al mapa que está en la parte derecha, ahí está Israel puesto en la segunda región y abarcaría desde Tocopilla hasta, hasta un poco más lejos que Paposo, o sea, entre Tocopilla y un poquito antes de llegar a Chañaral, mucho antes de llegar a Chañaral, porque eh, hasta Taltal, imagínense, creo que hasta El Salvador. Entonces, tomemos de Tocopilla hasta Chañaral. A ver, tracemos esas líneas. De ese porte es Israel, imagínense. Y una nación muy bendecida, muy, muy bendecida. Es una ciudad súper, o sea, una nación pequeña comparada con otras, comparada hasta con nosotros, con Chile, y aún así las grandes potencias no le pueden hacer frente, y por muchas razones. Entonces vemos, comparándolo en el mapa del lado derecho, Israel es el color azul, es del porte casi de la segunda región, desde Tocopilla hasta Chañaral. Es el porte de Israel. Y fíjense, el mapa de al medio, que es color rojo, y sobra todavía de Chile. Sobra Chile todavía. Es mucho más grande Chile que Israel. Ahora, ¿por qué un país tan pequeño? Se hace la siguiente pregunta. ¿Por qué un país tan pequeño era tan importante? ¿Por qué un país tan pequeño era tan importante? Y ahí vemos un mapa, ¿cierto? En la cual es Medio Oriente, Israel no se nota mucho, que está en un cuadro, acá donde está, donde mi indicador indica, valga la redundancia, ese es Israel, ¿cierto? Acá Israel, pero fíjense, ustedes ven muchas flechitas, ¿cierto? Desde Egipto, otro lado del lado árabe, otras partes del Medio Oriente, entonces de Asia, Asia Mayor. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué las flechas todas indican a Israel? ¿Cierto? ¿Por qué era tan importante Israel? A ver, antes de pasar a la otra, a la siguiente diapositiva, ¿alguien me puede decir, abra mi micrófono si quiere, por, ¿por qué creen ustedes que era tan importante la nación de Israel? Que todos tenían que pasar por ahí, imagínense. ¿Alguien? Bien. ¿Sí? ¿Alguien abrió Profesor, el micrófono? Señora, buenas tardes. buenas tardes. Porque Israel era un pueblo escogido, Sí, pero otra razón, otra razón que no fuera esa. Porque fíjese, porque fíjense, era un, Profesor, a lo porque mejor es porque ahí nació Jesús, ¿no? Fue donde se crió y nació Jesús, ¿no? ya, muy bien, pero ojo, ese mapa todavía no nacía Jesús. ajá. Ah, Ya. Pero está bien, Porque tiene relación al comercio. ya, muy bien. Bueno, era una zona portuaria. Sí, en una zona portuaria y acá lo vamos a ver. Ya. La siguiente diapositiva dice, la importancia de la nación de Israel radica en varias aristas. Por ejemplo, número uno, primero, Abraham, descendiente de Sem, y lo podemos ver en Génesis 11, del 10 al 26, que es lo que yo lo voy a buscar porque hay unas palabras clave acá. Génesis capítulo 11, del 10 al 26. Dice los descendientes de Sem, y da una genealogía, ¿cierto? Pero da una genealogía bien larga. Y dice, estas son las generaciones de Sem, de edad de 100 años se engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Allá estamos viendo que hay un cambio geográfico, ¿cierto? Entonces vamos siguiendo y dice, Taré vivió 60 años y engendró a Abraham y Nacor y a Harán. Entonces, primeramente, Abraham, descendiente de Sem. Abraham, descendiente de Sem. ¿Me van siguiendo? Abraham, descendiente de Sem. Segundo, el llamado de Abraham por Dios. Génesis 12, del 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela,
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo lo estoy haciendo el camino largo. Ahora, otra importancia, número 3, el cambio de nombre de Jacob. Génesis 32:28. ¿Qué es lo que dice 32:28? Dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por ahí vamos primeramente entendiendo por qué primero digo, nombré tres pasajes bíblicos, o sea, no, disculpen, todos los pasajes son bíblicos. ¿Por qué nombré tres pasajes en los cuales me referí primeramente a la genealogía, a los descendientes de Sem? Porque cuando fue la Torre de Babel, ¿cierto? Toda la descendencia de Sem, ¿cierto? Vino toda la descendencia de Sem, aparte de Sem, de los hermanos de Sem, ¿cierto? Jafet, ¿cierto? Que era uno de los hermanos, y Cam. Y la tierra se volvió a poblar nuevamente, pero ellos querían hacer una torre de Babel, ¿cierto? La torre de Babel, en la cual todos conocemos, todos sabemos que el Señor dijo serán confundidos y le dio lenguas extranjeras y cada uno empezó a hablar en lenguas, ¿cierto? Pero resulta que esto va un poco más allá. ¿Por qué? Porque Noé, cuando bendijo a sus hijos, a Sem le dio el territorio de la nación actual de Israel. Pero Cam, con su maldad, se apoderó de ese terreno, con guerras, con luchas, con peleas, y al final fue a dar a otro lugar, ¿cierto? O sea, lo que le correspondía a Sem fue por otros lugares, fue a otros territorios que no le habían sido otorgados por Noé. ¿Pero por qué? Porque Cam, en su rebeldía, en su lucha, en su maldad, peleó por esas tierras y echó a los descendientes de Sem. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con Israel, que, como dijo la hermana, que era un puerto comercial? Tiene muchas cosas que ver. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, hace un momento les nombré cuando Dios llamó a Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, primero, Abraham lo llamó porque no estaba en el territorio de Israel. Él estaba en Ur. Y Ur pertenecía a Mesopotamia, a Babilonia, una región totalmente pagana. Y ustedes dirán, ¿y por qué llamó a alguien de allá para llegar a Israel? ¿Saben por qué? Porque Abraham, y nadie se lo enseña, Abraham pertenecía al lugar, al territorio anteriormente a ese lugar. ¿Por qué? Porque era descendiente de Sem. O sea, si Cam no hubiera luchado con Sem, él hubiera nacido en esa tierra santa. Pero Dios tuvo que sacar una persona de otro lugar, pero que le pertenecía a ese territorio para llegar ahí. Esa es una de la explicación. Y tuve que ir con tres pasajes bíblicos, ¿cierto? Abraham, descendiente de Sem, el llamado de Abraham por Dios y el cambio de nombre de Jacob. Entonces, otra importancia es la número 4, como dijo la hermana, porque todo comercio extranjero o que no era de la nación de Israel tenían que pasar por ese territorio. Podemos decir que era una ciudad centro. Al ver este punto con esta perspectiva, podríamos decir que la nación de Israel tendría que haber sido catalogada como una de las ciudades más importantes de aquella época, con altos niveles de desarrollo de todos los ámbitos, próspera y bendecida, de lo cual es próspera y bendecida, pero podría haber sido mucho más grande y mucho más desarrollada que otras naciones, que otras regiones. Bien, entonces empecemos el viaje, amados estudiantes. O sea, ya estamos parte del viaje. El Edén. Vamos a ir desde atrás para adelante. El Edén. Bien, este lugar, ojo con la palabra que voy a decir, es un tormento, es un dolor de cabeza para los expertos en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque ni los eruditos pueden descubrir dónde se encontraba el lugar de forma exacta, ¿cierto? Eh, por momentos, la historia de la creación en Génesis dice que el Edén era un huerto, en otras ocasiones que era una región que tenía huerto, ¿sí? Eso sale en Génesis 2:8.
Quizá eran las dos cosas, el nombre del huerto y el territorio de la misma manera en la que Babilonia hace tiempo hacía referencia a un imperio y a su ciudad. El huerto del Edén, amados estudiantes, era una tierra rica y fértil, alimentada por un río sin nombre que nutría a los árboles frutales, animales y a la primera pareja hasta ser desterrados al oriente del Edén. ¿Y por qué le digo que es un dolor de cabeza para todos los eruditos? Porque andan buscando el lugar físico, la mayoría. Pero el Edén se encontraba en una dimensión espiritual y no terrenal en esos momentos. Cuando hablamos del Edén y había un huerto en el Edén, veamos que el Edén es como una región y el huerto era un lugar que estaba dentro de la región, ¿cierto? Eh, pero era una dimensión espiritual, no era terrenal, no era terrenal. Entonces, nos dan las coordenadas entre el río Éufrates, el Tigris y dos ríos más, pero vemos que es espiritual, no es algo terrenal. Las dimensiones espirituales no son las mismas que las terrenales. Acá les muestro un mapa en esta diapositiva en la cual ubicación del jardín del Edén, como sale en Génesis 2, del 8 al 14. Entonces está ubicada en la región de Babilonia, ¿cierto? Ahí en la región de ahí por los, Mesopotamia, ¿cierto? Y si ustedes ven más abajo dice Sumer y en una letra bien chiquita dice Ur. Y desde ahí, Ur, salió Abraham, llegó hasta arriba, ¿cierto? Hasta Harán y de Harán bajó a Israel. Edén en hebreo significa jardín. En griego, basándose del término persa, significa huerto. Y en sumerio, que es una de las lenguas más antiguas, significa planicie. Eso significa el Edén. Entonces, si empezamos este viaje con respecto a la actualidad, podemos ver que Babilonia actualmente es Irán. Disculpen, Babilonia actualmente es Siria. Irán está al ladito. Serían los persas, serían los iraníes. Entonces, Asiria, actualmente la nación de Asiria, son los babilónicos, los mesopotámicos. Ahí, por ahí están las coordenadas del Edén de una dimensión de forma espiritual, no terrenal, pero más o menos para que nos ubiquemos. Y si van a ver, entre Irak y Asiria hay un lugar muy chiquitito que se llama Ur, y más abajo Kuwait, un país, una nación que está en el Golfo Pérsico, es una ciudad, es una nación petrolera que vende mucho petróleo, muchos millones ahí en Kuwait, y al ladito está Ur, o sea, desde allí salió Abraham. Entonces, acá van a ver, cuando vean las diapositivas, van a ver el mapa antiguo y el mapa que está en la actualidad, con los países actuales. Entonces, los persas eran los iraníes, son los iraníes actualmente. Eh, los babilónicos, los mesopotámicos actualmente son los asirios, que están al lado de los iraquíes. Eh, Egipto siguen siendo los egipcios, ¿cierto? Los hititas, que muchas veces los nombran, eran turcos. Un poco más están los armenios, y así seguimos. Ahí lo van a ver en el mapa que les subí. Ahora, sigamos con el viaje un poquito más adelante, sigamos con los años. Llegamos al Arca de Noé. Como les dije anteriormente, los cambios geográficos de mayor envergadura se ven reflejados en el diluvio, en los tiempos de Noé, 2500 años antes de Cristo, más o menos, ¿cierto? Recordemos que las fechas son interpretativas. Algunos dicen 2500, otros dicen 2550, otros dicen 2450, o sea, pero está por ahí. Y la construcción del arca está en Génesis capítulo 6, versículo del 9 al 22. Y dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Génesis 7, del 11 y 12. Entonces, cuando yo les hablo de cambios geográficos, por eso nosotros tenemos que trasladarnos a una cultura, tenemos que trasladarlo de forma arqueológica, geográficamente. ¿Por qué? Porque cuando el Señor hizo la tierra, después vino este diluvio. Ojo, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, o sea, del fondo de la tierra. O sea, fue un mega cataclismo para que del grande abismo se fueron rotas todas las fuentes y las cataratas del cielo. Imagínense cómo llovía. Entonces, fue un mega cataclismo, amados estudiantes, para que hubiera lluvia
40 días y 40 noches. Entonces, arqueológicamente, geográficamente, esto cambia. Más que nada geográficamente, esto cambia. Cambia mucho. Ya el monte que era tan alto, a lo mejor quedó más alto o más bajo, ¿cierto? Por los cambios geográficos. En la misma diapositiva ustedes ven una foto pequeña que así era el Arca de Noé. Así fue construida el Arca de Noé. Ahora les voy a dar un dato. El Arca de Noé, ¿por qué no se hundió? Si alguien me puede dar la respuesta. Porque fue obra de Dios, porque Él dio las instrucciones. No. O sea, él dio las instrucciones para hacer el arca, pero no era ese el significado. Yo creo que no se hundió porque como estaba tan bien hecha y su forma, todo lo que dio y las instrucciones que dio en su forma estaban bien hechas, entonces por eso no se hundió, porque estaba especializada y construida especialmente para que no se hundiera, ¿no? Ya, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa, sí, por ahí va la cosa. Tembló como un cemento. Ya, la respuesta es porque el arca fue hecha, diseñada, creada y, y arquitectónicamente por Dios a Noé que flotara, no para navegar. Ese barco no, ese barco no podía navegar, solamente esa arca podía flotar. Para eso fue diseñada, para flotar. ¿Ya? Por eso no se hundió. Por eso no se hundió. Ahora, cuando el arca encalló, ¿cierto? O sea, no encalló, sino que también las aguas empezaron a bajar después de los días, de los 40 días, ¿cierto? Empezó a bajar y la palabra dice que el arca de Noé quedó en la cumbre del monte Ararat, ¿cierto? Junto a volcanes que son activos y está localizado al este de Turquía, el monte Ararat con una altura de 4,8 kilómetros. Imagínense, 4,8 kilómetros de altura, ¿cierto? Sobre el nivel del mar. Esta montaña es el tradicional lugar de reposo del arca. Y ahí les puse unas fotos en las cuales son reales el monte Ararat. Aparte hay una foto de aérea, Ararat. Ararat, Ay, perdón. Don Pastor, ¿eso se encuentra en Turquía? sí, en Turquía. Y ven unas fotos de cómo está así. Muchas personas han tratado de ir y algunos sí han descubierto y han sacado temas arqueológicos de pedazos de madera que ya están como medios podridos, ¿cierto? Por los años, obviamente, por la humedad, por todo eso, porque recordemos que una cosa haya sido el diluvio de los 40 días y 40 noches, pero el Monte Ararat y la región de Turquía igual es muy húmedo, llueve, hay nieve, entonces es muy húmedo, de hecho la madera iba a ser podrida, pero con los restos que quedan, con los restos sí que quedan, se les tomó las pruebas y datan de esos años. Entonces, por ahí vamos armando el pool de este rompecabezas que muchas veces los incrédulos no creen y siempre necesitan argumentos. Seguimos con el viaje. Vamos ahora saltémonos un poquito a la Torre de Babel, ¿cierto? En hebreo significa confundido, mezclar o revolver. En acadio, que era el idioma de los babilonios, significa puerta hacia Dios, estar en lo alto. Babilonia, capital del antiguo imperio, que ahora yace en ruinas cerca de Bagdad, que es en la actualidad ciudad de Siria, ¿cierto? Y cerca de Irak, al construir una gran ciudad y con una torre que llegue hasta el cielo para ser igual a Dios. Ellos querían ser igual a Dios, querían estar cara a cara con Dios, por eso hicieron una torre para llegar hasta lo más alto posible. Eso demuestra soberbia, eso demuestra envidia y hambre de poder, sed de poder, ¿cierto? Sin embargo, Dios los detuvo multiplicando sus idiomas y se dispersaron en las otras regiones extranjeras, en grupos de idiomas. Obviamente, si a mí me dio un idioma, me voy a juntar con el que habla igual que yo, porque si no el otro no me va a entender. Entonces, así se fueron dispersando y así se fueron creando las otras naciones, ¿cierto? Cada uno tomando su rumbo. Esta torre, con peldaños, también llevaba el nombre de Sigurat, que era dedicada al dios principal Marduk. Ahora, amados estudiantes, yo les voy a mostrar una diapositiva en la cual, cuando se habla de la Torre de Babel, siempre muestran una foto
que así como está en la parte superior, en el lado izquierdo, es como un cono. Así muestran la Torre de Babel, que es como un cono y son puras artes, puras figuras. Y la foto de abajo, que ven que ven una pirámide escalonada, así como la que tenían los aztecas, todo eso, esas se llamaban sigurat. Pero resulta que nadie sabía cómo era la Torre de Babel, pero resulta que se encontró una tablilla babilónica del siglo VI antes de Cristo, desde hace 2500 años antes de Cristo. Y los científicos le echaron un líquido que empieza a buscar, ¿cierto?, las cavidades y empieza a mostrar lo que en realidad o se escribió o se dibujó en esos tiempos, cómo se expresaban ellos. Y ustedes ven esa piedra que es de los años de la Torre de Babel y miren cómo salió de forma fosforescente porque el color empieza a ser más renombrado, por decirlo así. Y en la piedra había una sigurat. Entonces, por los años, por los tiempos y por lo que se daban en esa época, así tenía que haber sido la Torre de Babel. Querían construir una sigurat. ¿Y por qué? Porque en la sigurat, si ustedes se dan cuenta o han visto las películas, los aztecas, los mayas, todos los que tenían estas pirámides escalonadas, hacían sacrificios, hacían sacrificios y sus humanos en realidad eran bastante alejados de la voluntad de Dios. Y ellos querían hacer eso, imagínense, querían llegar hasta arriba, querían ver cara a cara a Dios, ser iguales a Dios, o sea, y todo idolatría, todo mal, todo no conforme a la voluntad de Dios. Por eso Dios dijo, vamos a dispersarlo, les voy a dar lenguas nuevas. Y así se empezaron a tomar distintos rumbos según su idioma. Ahora continuamos con el viaje del Éxodo. El Éxodo ya estamos hablando de Moisés, ya avanzamos mucho, ¿cierto? Nos dimos un salto bien significativo. Por ejemplo, en esta diapositiva, en la parte izquierda, alta, usted ven una, un color verde que dice Egipto. Resulta que cuando ellos salieron, resulta que hay dos teorías. La primera, acá hay un Egipto, o sea, un egipcio paradito, al lado de lo verde, que es al lado de la nación de Egipto. Y resulta que dicen que, porque el mar, el mar que tuvieron que abrir, o sea, que abrió el Señor a través de Moisés. Pero resulta que muchos dicen que fue acá donde cruzaron y otros dicen que no, que fue acá donde cruzaron. También es un dolor de cabeza para los eruditos de la palabra, para los estudiosos, ¿cierto? Eh, entonces, ¿cómo vamos a cruzar el Mar Rojo, ¿cierto? Entonces empezamos a ver las fotografías, empezamos a ver los mapas, empezamos a leer y empezamos a razonar, ¿cierto? Acá hay otro mapa que se nota mejor y ahí quiero que pongan atención. Acá donde dice Ramsés, ahí era Egipto, ahí era Egipto. Pero resulta que la gran duda es, o cruzaron ahí por el Mar Rojo, acá donde antes que dice Sucot, o bien cruzaron antes de acá. ¿Por qué? Porque muchos dicen que el monte Sinaí estaba acá donde dice Arabia y otros dicen que el monte Sinaí estaba abajito de Sucot. Entonces es una lucha que nadie en realidad no pueden decir algo fidedigno. Algunos dicen una cosa, otros estudiosos de la palabra dicen otra, otros lugares, pero estas son las dos más cercanas. O bien cruzaron acá para pasar por Sucot, o bien cruzaron acá en el Golfo de Acaba para llegar al monte Sinaí, porque dicen que el monte Sinaí en esos tiempos estaba acá, en Arabia, pero otros dicen que el monte Sinaí estaba en la península del Sinaí. Entonces hay una lucha tremenda. Pero vamos a ir viendo algunas tendencias. Por ejemplo, tradicionalmente se cree que la travesía del Mar Rojo ocurrió en el Golfo de Suez. Sin embargo, aquí no hay montañas. El área es totalmente plana y no concuerda con la descripción bíblica. El Golfo de Suez se convirtió en un sitio muy popular porque tradicionalmente se cree que el monte Sinaí está en la península del Sinaí. Otra vez la Biblia nos dice algo diferente. En Gálatas 4:25 dice el monte Sinaí en Arabia.
Entonces, después de varias millas, eh, Wadi Wadir desemboca en un área grande de playa, en la costa occidental del Golfo de Aqaba, la única área de playa a lo largo del Golfo de Aqaba, que debió haber sido lo bastante grande para acomodar aproximadamente a 2 millones de personas y a sus rebaños. Los israelitas fueron prevenidos de viajar al norte por la presencia de una fortaleza militar egipcia. De hecho, al norte de la boca de Wadi Wadir encontramos una fortaleza antigua que pudiera ser este el lugar mencionado en la Biblia como Migdol, Génesis 14:2. Al sur de las montañas que se extienden hacia abajo, hacia el mar, previniendo así cualquier otro paso más, por supuesto, no podrían rodear y regresar sobre sus pasos, pues el ejército egipcio los perseguía. Dios los había traído a una punta sobre donde solamente Él podría librarlos. No temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habíais visto no los volveréis a ver nunca más. E hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Así se secó el mar y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14, versículos 13, 21 y 22. Entonces, ¿por qué habla mucho de muchos nombres que ustedes a lo mejor no entienden, pero vean los mapas de las diapositivas van a entender? Eh, acá eh, está está más clara. Recuerden que la palabra dice que el monte Sinaí cruzaron el Mar Rojo y luego llegaron a Arabia. Entonces el monte Sinaí tiene que estar ahí, en Arabia. ¿Por qué? Porque después del cruce del Mar Rojo vinieron la ley, la tabla de la ley, ¿cierto? Entonces ya vamos despejando un poco ya las controversias. Pasaron por el Golfo de Aqaba. Y resulta que esta planicie, como ven acá, al llegar acá, este es el Golfo de Aqaba. Este es el Golfo de Aqaba. ¿Por qué? Porque estaba diseñado para tener toda la multitud de israelitas, de hebreos, que salieron de Egipto, porque no solamente salieron hebreos, también salieron egipcios, también salieron personas que habían de otras naciones que se unieron, ¿cierto? Y miren, seguimos con el viaje, ahí mismo, el Golfo de Aqaba, 9 kilómetros, ¿cierto? Por 4,4 kilómetros, o sea, era un lugar totalmente grande, una playa para albergar a muchas personas que venían huyendo. Pero acá esto es lo más sensacional, porque dice, lo más asombroso de todo es la presencia de un puente natural bajo el agua, a lo largo del Golfo de Aqaba. Las profundidades alcanzan un promedio de 500 pies, disculpen, de 5.000 pies, y la costa egipcia va descendiendo a esa profundidad en una cuesta de cerca de 45 grados. Si los israelitas hubieran intentado cruzar en cualquier otro lugar a lo largo del Golfo de Aqaba, habrían tenido que enfrentarse con una pendiente muy inclinada de aproximadamente 5.000 pies. Con todos sus animales y carros, la tarea habría sido prácticamente imposible. Solamente aquí, en las orillas de Nuweiba, hay un camino descendiente de una cuesta gradual de 6 grados a una profundidad de solamente 100 metros. La Biblia la describe como el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Isaías 43, 16 y 17. La naturaleza bajo el agua se estima que es de, o sea, disculpen, la distancia de Nuweiba a Arabia Saudita es de cerca de 8 millas y la anchura del puente natural bajo el agua se estima que es de 900 metros. ¿Por qué le muestro esta diapositiva? Fíjense, dónde está mi flechita acá. ¿Por qué? Porque tuvieron que, acá dice Nuweiba, Egipto, venían arrancando de Egipto, acá está la planicie de la playa que les mostré para albergar a 2 millones de personas que venían huyendo, y atrás, por acá atrás venía el ejército egipcio. Resulta que las aguas se abrieron, pero ellos cruzaron por donde está la flecha roja. ¿Por qué? Porque había una pendiente muy, muy mínima, un puente natural de tierra, y pudieron pasar por ahí. Mientras que los costados, a los costados donde fueron las murallas de agua, tenían pendientes muy grandes, que si ellos hubieran bajado por esas pendientes, con sus animales, con sus carros, no hubieran logrado subir porque los hubiera alcanzado el ejército egipcio y pasaron por ese puente natural. Y después que ellos pasaron,
quería pasar también el ejército egipcio y se cerraron las aguas, algunos cayeron en esas pendientes grandes, otros se ahogaron, obviamente. Entonces, ahí van otras fotos para que ustedes vayan viendo, fotos satelitales más o menos para que ustedes vayan viendo y orientándose en lo que es. Ahora, ¿qué es lo que es lo bonito? En ese mismo lugar hicieron Ron Wyatt, que es un estudioso, no es arqueólogo, pero sí es muy estudioso y es un investigador, fue hasta ese lugar y con unos buzos y todo eso, que no es tan hondo. Fíjense, acá hay varias cosas, por ejemplo, al lado izquierdo hay una rueda de madera y con un, por decirlo, con un pasador que eso llevaba a los carros. ¿Y por qué dicen que, o sea, por qué descubren que es una rueda? Porque la descubrieron, la analizaron y todo lo que se ve ahí, por el agua, por el mar, por toda la corrosión, está llena de corales. Si se fijan acá, en el lado derecho, esto era la parte que afirmaba la rueda. Ese era el, por decirlo, el fierrito, ¿cierto? El eje. El eje está lleno de corales, pero ese es el eje de un carro egipcio. Fíjense, acá hay otras fotos, se encontraron ruedas intactas. Fíjense, acá está un eje, otra rueda con corales. Se encontró este estilo como espada, ¿cierto? Entonces, y habían muchas pruebas, habían muchos argumentos fehacientes. Y todo eso está en los lugares arqueológicos y en los lugares científicos, en laboratorios para seguirlo estudiando y también en museos. Ahora, ¿por qué no se dice? Por muchas cosas. Saben que no mucho se sabe la verdad, no mucho le dan importancia a las cosas que son de Dios. Acá dice, Ron Wyatt encontró los dos pilares del rey Salomón. Esto es muy importante y fíjense, es demasiado asombroso. Ron Wyatt encontró los dos pilares del rey Salomón, colocados en ambas playas para conmemorar el cruce del Mar Rojo. O sea, la puso en Arabia y la puso en el lugar donde cruzaron, en Nuweiba. Ahí las puso. Pero fíjense, en las letras fenicias hebreo arcaico, es un hebreo totalmente muy antiguo, que contenía la segunda columna, aparecían las palabras Israel, que significa Egipto, Salomón, Edom, muerte, Faraón, Moisés y Yahvé, lo que indica que el rey Salomón había establecido estas columnas como un recuerdo del milagro del cruce del Mar Rojo. Arabia Saudita no admite a turistas en esta zona, tal vez por temor a los visitantes no autorizados. Las autoridades saudíes han retirado esta columna reemplazándola por una asta de bandera en el mismo sitio. Es verdad, hoy en día una de esas columnas que está en Arabia Saudita la quitaron, la sacaron y pusieron una bandera. Y además ya han construido otras cosas, pero todo quiere decir que no quieren saber nada de Dios. Seguimos con el viaje en el Éxodo. Acá una foto que usted dirá, ¿qué es lo que es eso? Hay una piedra partida en dos, ¿cierto? La roca se partió en dos y el agua brotó. Éxodo 17, 5 y 6. Dice, incluso la roca en Horeb, que la Biblia dice que Moisés golpeó dos veces para obtener agua para el pueblo. Allí permanece como un monumento de la veracidad de la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Imagínense, todavía está esa piedra, ahí en el monte de Horeb, en la cual Moisés, ahí como dice Éxodo 17, 5 y 6, golpeó la piedra y se partió en dos y dio de beber a todo el pueblo hebreo. Seguimos, fíjense. Acá hay dos fotos. La primera a mano izquierda, ahí nos muestra el altar del becerro de oro, donde hicieron la fiestita, el becerro de oro, y más arriba, altar constituido por Moisés con 12 piedras. Pero fíjense lo extraño. En el lado derecho hay un monte, pero negro, carbonizado. Amados estudiantes, eh, bajo los estudiosos, los que han podido viajar, los que han dado testimonio, ningún cerro, ningún monte, por decirlo así, pero nosotros le decimos cerro o montaña, en Arabia, por lo menos en Israel, en esos sectores, es de ese color. Y cuando los estudiosos fueron a ver la tierra de ese monte, la tomaron con la mano, y era como carboncillo, era como una tierra quemada, no era un color de tierra, era que alguien quemó ese monte. Y recuerden que la palabra dice que ahí el Señor como relámpago descendía. Y se dice que fue cuando estaba súper enojado con la cosa del becerro de oro y ¡pum! Imagínense.
quemó ese monte. Imposible que alguien, no sé, le eche benzina y lo prenda. Es imposible que se queme con el sol. Es imposible. No. Y es imposible la contextura, el hecho de que de lo que está hecho ese material. O sea, se quemó la Tierra, literalmente. Así lo dicen los científicos. Se quemó la Tierra y no le encuentran una razón. Y van a las partes bíblicas, amados estudiantes. Seguimos con el viaje. También ahí en ese sector hay una piedra que tenía dibujadito así, tallado, como en esos tiempos, como ellos se comunicaban, un becerro de oro. O sea, un becerro, ¿cierto? Era el becerro de oro. Seguimos con el viaje. Actualmente, esto es Israel. Fíjense, atrás, en la foto izquierda, al fondo, se ve un monte. Y al lado derecho hay un memorial que dice Monte Nebo, Sillaga Memorial de Moisés. En Deuteronomio 14, 34.1. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 34.1? Deuteronomio 34.1 dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Ojo, pregunta de prueba. Eh, ¿qué, qué importancia tiene el monte Nebo? El monte Nebo es donde Jehová, nuestro Dios, llevó a Moisés y le dijo, mira para allá, esa es la tierra prometida, tú no vas a entrar, quédate mirando ahí nomás, por porfiado. Por porfiado. Y después, cuando estemos pasando ya el libro del Éxodo, vamos a ver por qué era porfiado. ¿Por qué fue porfiado Moisés? Nadie se lo explica. Pero ese es el monte Nebo. Ahora, miren, fíjense, seguimos con el viaje. El Valle de Ela. Actualmente, si usted ve la parte izquierda de la foto, hay dos personas con ropa actual. Es una foto actual, es el monte de Ela, donde peleó David y Goliat. Donde están estas personas, arribita hay como un cerrito, ¿cierto? Con arbolitos, con arbustos. Ahí estaba el pueblo hebreo, y al otro lado, ¿cierto? Estaban los enemigos, los filisteos. Y ahí se palabreaban, y al final bajó David y se acercó Goliat. Y ahí se desencadenó la batalla, la gran pelea. Fíjense, seguimos con el viaje. La cueva de Elías. Cuando Elías se fue a esconder, cuando le dijeron que Jezabel te anda buscando para matarte y tuvo miedo, esta es la cueva donde se fue a esconder Elías. En la parte izquierda está la cueva y arriba hay un arbolito. Si ustedes ven acá, en la parte derecha, ahí muestran el arbolito y acá abajo la cueva. Recuerden que aves le daban de comer, cuervos le daban de comer a Elías, ¿cierto? Cuando él tenía miedo y no podía ni siquiera moverse. Muchos dicen que esos cuervos eran unos vendedores ambulantes. Tiene mucho sentido que en esos tiempos, en esas épocas, a esas personas le llamaban cuervos, porque andaban con túnicas negras, ¿cierto? Y caminaban mucho y andaban por ahí. Les decían cuervos. Y hay una, se dice que esos cuervos, esos viajantes extranjeros, esos eran mercaderes, ¿cierto? Eh, le iban a dar comida a Elías cuando ellos pasaban de viaje. Pero si usted ve en el relieve de la foto, nadie se va a ir a meter a darle comida a alguien ahí, ¿cierto? Se podría caer, se podría tener un gran accidente. Entonces, cuando la palabra dice el Señor lo alimentaba a Elías de los mismos cuervos, tiene que haber una explicación. Fondo. Atención, muchas preguntas de prueba. Este monte que ven ahí es el monte Tabor, ¿cierto? Marcaba el límite de los territorios de Zabulón, Isaacar y Neftalí. Este monte fue el escenario de la batalla de Barak y Débora, que está en los libros de jueces de Israel, que está en jueces 4:6. Y en el norte y el sur tú lo creaste, el Tabor y el Hermón cantarán tu nombre. Salmo 89:12. Aparte de eso, el monte Tabor también se dice que es el monte de la transfiguración. Ojo con eso, el monte de la transfiguración. Miren acá, dice, también una foto actual, miren a la amiga, ¿cierto? Dice Jonás y el gran pez. Y pusieron como una ballena ahí, ¿cierto? Desde acá Jonás se embarcó a Tarsis cuando la orden de Dios era que fuera a Nínive. Desde acá. Y uno dice, ¿desde dónde? Desde acá. Jonás y Nahum, ahí está en un recuadro amarillo, Jonás y Nahum, profetas que salieron de Galilea, Juan 7:52. Ahí dice,
Los fariseos decían, nadie que venga de Galilea trae bendición. Y venía Jesús, y venía Jonás, y venía Nahum. Entonces, los fariseos siempre estaban sumamente equivocados, amados estudiantes. Seguimos el viaje, miren. Actualmente, ustedes ven a las personas tomando fotografías. Esto es un anfiteatro, el anfiteatro en Capernaum. Capernaum. ¿Por qué Capernaum? Porque Caper es Cafer y que significa ciudad, y Nahum era el nombre de Nahum, o sea, pueden decir que era la ciudad de Nahum, Capernaum, pero no que fuera dueña de la ciudad, sino que como de donde venía Nahum. Y así se conoce. Esos anfiteatros son muy antiguos, amados estudiantes, en la cual en esos anfiteatros la gente se despierta muy temprano y el predicador, el que da una palabra, a viva voz, se pone donde están las personas y todas las personas alrededor. Es un anfiteatro pequeño, pero en la cual cuando ellos hablan está hecho tan bien que todo escucha. Juntaban muy de mañana, antes de ir a trabajar, todos a recibir palabra, después de eso se iban a trabajar y después de eso, después de una jornada de trabajo, llegaban a su casa a compartir con la familia y mañana es otro día. Todo el primer día, todo a primera hora, todo para Dios. Miren, bueno, acá hay un mapa que acá dice, eh, bueno, nombra varias ciudades que la vamos a ver en la palabra del Señor. Pero acá hay una que me llama mucho la atención y que quiero preguntarle a ustedes. Acá donde está mi cursor, ¿cierto? Mi flechita, dice Magdala, hogar de María Magdalena. Magdala. La pregunta es, ¿María Magdalena se llamaba María Magdalena? María Magdalena era como todos creen, pero no lo dice la Biblia que era prostituta. ¿Qué creen ustedes? Ahora el micrófono nomás. María Magdalena yo creo que no se llamaba así, que a lo mejor le decían así para distinguirla, porque también estaban otras María, yo creo. Entonces, para distinguirla, tú vienes de Magdalena, María Magdalena, o María de Magdalena, ¿no? Muy bien, Wilder, muy bien. Puede ser que Magdala sea una ciudad Sí, es una y ciudad. ella era de ahí. Sí, bien, Eso dijo. bien, bien. María Magdalena no era prostituta, sino que venía de Magdala. Ya, Por eso se le decía María de Magdalena. exacto. Ahora, muy bien con sus respuestas. Ahora, te explico. ¿Por qué todos asocian a Magdalena como prostituta y toda esa situación? Se lo explico. Porque en la región de Magdala, o sea, en la ciudad de Magdala, ese era un oficio muy ejercido, la prostitución. Y ella venía de allá, pero tampoco se llamaba María Magdalena, era María de Magdala. Uno le va cambiando los nombres y al final quedó como María Magdalena, pero era María de Magdala, era como decir yo, no sé, Pastor Mario de Antofagasta, ¿cierto? No quiere decir que mi nombre es Antofagasta, no, soy de Antofagasta, María era de Magdala, pero al final María Magdalena. Y la asocian con que era prostituta, ¿por qué? Porque, como les dije, en Magdala era una ciudad, una región pobre, que muchas veces el oficio mayor de trabajo era ese. Pero la Biblia dice que fue que el Señor la liberó de 7 demonios, nada más. Entonces, ahí vamos aprendiendo un poquito más de la Biblia. Y seguimos con el viaje. Actualmente, miren, el río Jordán. Río Jordán, amados hermanos, ahí se ve como una taza de té, como una taza de leche. Pero el río Jordán es muy fuerte. Los que han visitado me han dicho que es muy fuerte, muy correntoso. Y las personas que ustedes ven ahí pueden entrar al río Jordán, porque ahora en Israel, ahora todo es como un comercio. Pagan una entrada para estar en el río Jordán. No cualquiera puede entrar al río Jordán, tiene que pagar su entradita. Y no cualquiera puede meterse al río Jordán porque está cercado, tiene normas. Recordemos, Israel es un país civilizado y desarrollado. Nosotros no somos un país civilizado y estamos subdesarrollados. La mentalidad de ellos es mucho más superior que la de nosotros. Acá salía el mar de Galilea, acá. Seguimos con el viaje. Este es el mar muerto, amados hermanos. El mar muerto, ¿por qué le dicen mar muerto?
Pregunta, ¿por qué le Porque dicen? es un Es mar muy salado totalmente y no hay salado, flora y fauna. no hay vida ahí. Ya, muy bien. Porque ¿Por qué? Bien, Mar Muerto, ¿por qué? Todas las respuestas que dieron ustedes fueron estupendas. Y la razón con más peso es porque en ese mar su salinidad es 6 veces más de la que puede haber en cualquier otro mar. Y al ser muy salina, no hay ni bacterias en ese lugar, no hay plantas, no hay nada. Pero tampoco hace mal para la piel y no nada de eso. Inclusive, si usted ve la foto de la mano izquierda, hay como unos hostales, como unos hoteles, hay spa, hay restaurantes. ¿Por qué? Porque las personas se van a bañar al mar muerto y después se dan baños de barro. Dicen que le hace bien para la piel, todo, así que todo, obviamente ahora hay que pagar una entradita, ¿cierto? Para ir por el hostal, ¿cierto? Bien bonito. Ustedes lo pueden ver por internet, muy bonito. Fíjense, foto de la actualidad, si no me creen, vean al caballero que está al fondo a mano derecha, con la ropa actual. Pero fíjense, ese es el pozo de Jacob en Israel actual. Está ahí, conservado. No es que cualquiera entre. Está cercado como un monumento nacional, ¿cierto? Y en Juan 4 versículo 5 dijo, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, Jesucristo, junto a la edad de Jacob, que dio a su, hi- que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Imagínense, ese era el pozo de Jacob, y aparte ahí estuvo Jesús con la mujer samaritana, cuando le dijo, no, tú has tenido más de 4 esposos, ¿cierto? ¿Cierto? Y ahí la mujer fue a Samaria y dijo que había visto al maestro y trajo a muchos samaritanos que escucharon a nuestro Señor Jesucristo, y muchos se convirtieron. Otros estaban aterrorizados porque cómo Jesús iba a compartir con los samaritanos, ¿cierto? Pero ahí Jesús también le entregó una gran lección. Y también nos entrega una gran lección a nosotros hoy en día. Ojo, acá, tierra que fluye leche y miel, el hermoso valle con sembrados. Miren dónde está esa muchacha. Gracias por la foto, le damos a esa hermana, ¿cierto? Hermosa valle con sembrados se ve al fondo, de maíz, de cebada, de trigo, plantaciones de olivo y almendros, entre otros. Eso es Israel, fructificación, prosperidad. Y esa foto fue tomada desde el monte del precipicio, donde llevaron a Jesús después de escucharlo leer las palabras del profeta Isaías 61. Recuerden, cuando Jesucristo leyó la palabra que sale en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, cuando dice, y el reino de los cielos ha llegado, está aquí. Y todos, ¡guau! ¿Qué pasó acá? Se volvieron locos, ¿cierto? Y lo sacaron, ¿cierto?, de la sinagoga y lo llevaron a un precipicio. Lo querían tirar, pero dice la palabra que Jesús se escabulló y salió de ahí. Lo pueden ver en Lucas 4, 29 y 30. Entonces, ese era el monte. Imagínense cómo lo iban a tirar para abajo. Imagínense cómo se ve ahí. Ha sido muy alto el monte del precipicio porque era en realidad el que se caía a morir. Miren, Monte Tabor. ¿Ven? Como una flechita. Ahí es el Monte Tabor acá, a mano izquierda arriba. Es el Monte Tabor. El Monte de la Transfiguración. Mateo 17, 1 y 2. El Monte Tabor. ¿Qué es lo que dice Mateo 17, 1 y 2? Vamos a Mateo 17. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, era el monte Tabor, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y ustedes pueden seguir leyendo, amados, monte de la transfiguración. También está el monte de los olivos. Todos saben el significado del monte de los olivos. También al lado del monte de los olivos está el jardín del Getsemaní, al ladito del monte de los olivos, ahí mismo, al ladito, ahí donde Jesucristo eh, transpiró sangre, le cayó sangre, de su sudor de la frente era gotitas de sangre. Siempre lo he explicado cuando tenemos la oportunidad en la iglesia, que para transpirar sangre científicamente eso es correcto, pero para eso uno tiene que estar sometido a una gran presión, a una presión casi inhumana. Jesucristo estaba bajo presión. Sabía que esa misma noche lo iban a ir a buscar, lo iban a torturar, lo iban a matar, y él ni siquiera poder gritar, porque gritaba, si decía algo en contra, hubiera ganado Satanás. Él lo hizo todo por nosotros, todo por amor, amados estudiantes.
Ahí fue cuando el Satanás lo quiso tentar, y ahí cuando dijo, Señor, si quieres de mí pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y después se volvió y retó a los apóstoles porque estaban durmiendo cuando él les dijo que tenían que estar, ¿cierto?, velando y orando. Miren, este es el Gólgota actualmente. El Gólgota es donde, acá arriba, el monte de la Calavera, o el Gólgota. Acá arriba, donde está el cursor, mi flechita, ahí estaban las cruces. No exactamente ahí, pero por ahí estaban las tres cruces. Ahí crucificaron a nuestro Señor Jesucristo con los dos ladrones. El Gólgota también le dicen el monte de la calavera. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es una foto no tan buena, pero si se ven acá, acá se ven dos ojos, acá una nariz y acá se veía la boca. Fotos más antiguas se notaba más, pero con el tiempo las piedras se caen y sufre un cambio geológico. Gólgota, el monte de la calavera. Fíjense, seguimos el viaje. La tumba de Jesús. Aquí José de Arimatea, eh, por decirlo, donó, ofrendó, regaló por amor a Jesús para que él fuera ahí su tumba. Acá pusieron la piedra redonda. Fíjense, ahí hay plantitas, todo, pero en sí, este lugar es como un jardín. Es como un jardín, tiene muchos árboles, muchas flores, muchas plantas desde antaños. Por eso, cuando la palabra, hay que entender la palabra, cuando iba María Magdalena, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, iban a ver a Jesús, ¿cierto?, en la mañana para ungirlo con aceite, aromáticos, se encontraron una persona. Y ellos dijeron, oye, ¿dónde está Jesús? Y dijo, no, Jesús no está, andan buscando a uno que está vivo entre los muertos. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que para ellos, o sea, él era un ángel, pero ¿por qué ellas no se dieron cuenta que era un ángel? Porque pensaron que era la persona que estaba, por decirlo, el jardinero, la persona que estaba cuidando el jardín de ese lugar. ¿Se me entiende? Entonces ahí vamos entendiendo los contextos. Ahora, esto es un poquito más complicado. Seguimos con el viaje. La mezquita de Omar y el monte Moriah. Que acá, miren, a mano izquierda es una mezquita que es de del Islam. La mezquita de Omar es la más importante de las mezquitas de los islámicos. Cuando ustedes vean una mezquita y las mezquitas tengan mucho oro, entre más oro, más poder tiene la región, el Islam en ese lugar. O sea, la persona que frecuentan esas mezquitas son de mucho poder. Hay unas mezquitas que son más pequeñas, que tienen poquito oro, no tienen tanto poder adquisitivo y económico. A mano derecha hay muros, está el muro de los lamentos, ¿cierto? Y este era el palacio del rey Salomón. Este era el templo de Salomón. Y al ladito, que también era parte del templo de Salomón, hicieron la mezquita de Omar, ahí ustedes la pueden ver. Y todo esto estaba en el monte Moria. Seguimos con el viaje. Si ustedes ven desde lejos, a mano derecha, así era el templo, por decirlo, es una pintura, ¿cierto? Una fotografía. Pero miren en la parte izquierda, qué bonito se ve, pero se ve, lo que destaca es eh, la mezquita de Omar. Pero si ven, está cercado por paredes. Así era el templo de Salomón. Cercado, pero como un fuerte, un castillo. El templo. Y bueno, lamentablemente se empezó a dividir todo eso. Y acá, en lo más alto, el monte de Sión, Jerusalén. Y ustedes ven ahí todos los vehículos pasando. Hay una Jerusalén nueva y una Jerusalén antigua. La Jerusalén antigua es donde está todos los monumentos históricos, como lo ven, y una Jerusalén nueva que es un poco más tecnológica, ¿cierto? Que está más acorde con los tiempos. Y para finalizar, amados estudiantes, acá les tengo una fotito que es como una caricatura, pero bien didáctica. Que, por ejemplo, Monte del Calvario, acá estaba el Gólgota, lo que vimos, al frente, ¿cierto? ¿Cierto? Jerusalén. Pero si vamos para el otro lado, ven el Monte de los Olivos, al lado del huerto del Getsemaní, acá cuando apreciaron a nuestro Señor Jesucristo, el templo estaba acá, ¿cierto? Por ahí debe estar la mezquita de Omar, y acá bien varios lugares. Acá el estanque de Siloé, ¿cierto? Donde fue curado la persona. Acá fue la última cena, Palacio de Herodes. Entonces, la entrada a Jerusalén cuando Jesucristo venía en el burrito, ahí con
ramas ahí, la Torre de Antonia acá. Entonces, amados estudiantes, más o menos esto didácticamente nos sirve para recordarnos, para hacer un recuerdo, ¿cierto?, donde están los lugares situados. Así que es muy importante, apréndanse los nombres de los montes, para qué fueron, es muy importante para la lectura bíblica y para uno como cultura general. Así que, amados estudiantes, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, puede hacer cualquier pregunta sobre lo que vimos el día de hoy en esta clase. Aprendimos un poquito más, ¿cierto? Le dimos un poco más de una forma didáctica a lo que podemos ver en la Biblia, que muchas veces nos tenemos que imaginar, desiertos, cruzar. Ahora podemos ver la envergadura que tuvieron que hacer Jesucristo, o sea, que tuvieron cuando caminaba de ciudad en ciudad, cuando se movía, por ejemplo, cuando dicen, no, si Abraham, ¿cierto? Fue de Ur a Harán y de Harán a Canaán. Era un viaje pero tremendo, pues, amados hermanos. Y a pie, ¿cierto? Y entonces ahí empezamos a ver, empezamos a darle vida a la historia bíblica. Así que, no sé, amados estudiantes, ¿alguna duda, alguna consulta? Pastor, una consulta. Dígame. Esto lo vamos a seguir, no puedo hablar con esa cuestión. Lo vamos a seguir reforzando lo que estamos hablando de los Eh, viajes. reforzándolo, sí, ¿por qué? Porque es una introducción bíblica. A ver, si es que le entiendo la pregunta y si es que yo me hago entender también en la respuesta. Esta es introducción bíblica. ¿Y cómo vamos a ir reforzando? Porque después de la introducción bíblica viene el estudio por cada libro y en cada libro también vienen estos contenidos. ¿Me entiende? Ya. Muchas gracias. Pastor, Dígame, Wilder. le tengo una pregunta. Lo que pasa es que usted dio una información sobre el jardín del Edén y más o menos dónde están ubicados, sobre Babilonia y todas esas cosas. Esa información que usted dio, ¿es como aproximadamente donde pudo haber estado el monte o donde estaba o cosas así? No, ya. Lo que pasa es que cuando tú lees la Biblia, te da cuatro ríos que se entrelazan, cuatro nombres de ríos. Ahí estaba el huerto del Edén, estaba el Edén. Pero recordemos que es un lugar de dimensión espiritual, no era terrenal, es una dimensión espiritual, pero por las coordenadas que lo da, por el río Tigris y Éufrates, es por ese sector, por Mesopotamia, ahí. Babilonia, Mesopotamia, es lo mismo, ahí. Pero de forma espiritual, estamos viendo más o menos las coordenadas, ¿cierto? Porque recuerda, estamos hablando de coordenadas más o menos de lo que podemos ubicar, pero recuerda que lo que he dicho, que el mundo sufrió varios cambios geográficos a través del tiempo. Entonces, a lo mejor se corrió un poco más para allá, un poco más para acá. Por eso es un dolor de cabeza para todos los estudiantes de la palabra que se profundizan, porque las coordenadas cambian. Y uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, pero generalmente por ahí es, hijo, por ahí es. Ya, gracias, pastor. Ahora, ojo, con esto del río Éufrates, del río Tigris y de los ríos, la pregunta es, tarea para la casa. No es necesario que me la contesten, sino que la pueden contestar o la próxima clase o me la envían al celular. Es una tarea personal para ustedes. ¿Por qué los hebreos se llamaban hebreos? ¿Qué significa la palabra hebreos? Lo vamos a ver cuando estudiemos el libro del Génesis, pero ya que estamos viendo los ríos por ahí, la geografía, puede que alguien le, puede que alguien le ponga un poco más de empeño y empiece a buscar antes de. ¿Por qué a los hebreos le pusieron hebreos? Porque tiene que tener algún significado, tiene que haber de dónde nació, cuándo nació, porque el pueblo se llamaba, ¿cierto? Antes de ser Israel, le decían los hebreos, pero ¿por qué le decían los hebreos? ¿De dónde viene esa palabra? Todo tiene un origen, todo, absolutamente todo. Te lo dejo como tarea para la casa, no me la respondan ahora. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? ¿No? Consulta, Dígame, hermano Arnold. ¿todavía en estos tiempos todavía está el pozo de Jacob o quedó hasta donde Jesús nomás y ahí se acabó?
No, todavía está, pero mire, hay una cosa, esa foto, la que mostré, fue hace como, es una foto de la actualidad, entre paréntesis, pero de hace como unos 10 15 años. Actualmente, el Pozo de Jacob, y yo se los digo, no solamente los chilenos somos comerciantes. Ahora en Israel, el Pozo de Jacob está cercado, muy lindo, lo hicieron así como una, por decirlo, como una catedral, como una iglesia donde tienen ese lugar, pero ya un poquito más bien cuidado, y uno obviamente tiene que pagar una entrada, se saca una foto, ya no está como lo mostré yo en esa foto, ahora está un poco más tecnológico, una entrada, lo amonoraron, lo dejaron muy lindo, pero todavía está. Y son lugares que muchas veces uno paga, ¿cómo se dice? Esas personas que, el tour, y las personas te van dirigiendo y te van diciendo. Todos los lugares, hasta la casa de Pedro, todos tienen un cartelito, ¿cierto? Con cadenita que dice no pasar, pero acá dice otro cartel, dice casa de Pedro, y te van mostrando y te van... Es un tour ahora, es muy lindo, pero hay que ir con harto dinero a Israel si uno quiere conocer todo, porque en realidad es Pastor, Todo turístico. todo turístico, todo turístico. Imagínense, en el Mar Muerto, ahora es como Hornito, pusieron a para hotel, todo eso para ir a bañarse, entonces todo es turístico. pastor, Dígame. como un ejemplo, yo lo único que conozco así como más turístico acá en Chile es Puerto Vara, que es todo rústico y no se puede hacer un ejemplo, nada que tenga electricidad en la ciudad. Tiene unos carteles que dicen, no sé, las farmacias cobran, pero tienen que tener como un cuidado a la cultura y es todo de madera, Claro. Sí, todo rústico. Así. imagínense, si todo allá en Israel, todo se vende. Si usted ve las propagandas, si se mete en internet, todo venden, todo. Piedritas de, no sé, del Monte de los Olivos, todo se vende allá. Bueno, si uno está allá, igual aprovecha de comprar. ¿Sí? Estando allá hay que aprovechar, po, ¿cierto? Así que eso. Inclusive, Santiago. yo le voy a decir algo. O sea, ahora no lo sé, no me lo han dicho, pero antiguamente, bueno, la esposa de un tío mío tiene un primo. Ese primo a la edad actual tiene 80 años. Pero una vez conversamos que él fue a Israel, pero cuando él tenía como 30 años, 25, cuando él era un lolo, un joven. Imagínense, desde esa fecha iban al monte Gólgota y les decían, acá estuvo enterrada la cruz de Jesús, y tenían que pagar como una entrada, y en un hoyito podían meter las manos que decían, aquí estaba enterrada la cruz de Jesús. Imagínense, desde ese tiempo ya estaban haciendo comercio los israelíes. Luego, sí, por eso dicen que los judíos tienen mucha plata, porque en realidad son muy comerciantes. Pero bueno, pero es así, amados estudiantes. Pero si juntan platita, se ganan un premio, aprovechen de dejar de conocer. Yo creo que es un viaje Con inolvidable. fe. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, para, vamos a orar para terminar la clase y para que vayan a descansar. Amén. Voy a cortar la grabación.